La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí con vosotros y bueno, yo creo que hoy vamos a tener un programa súper entretenido y además de didáctico. Creo que a muchísimos de nosotros nos va a interesar. Pero antes de empezar el programa, pues quiero comunicaros que bueno, aunque le hemos puesto en las redes sociales, seguramente, pues no sé si estaréis escuchando un programa el martes, el miércoles, el jueves, el domingo, no lo sé. A partir de esta semana el programa se emite la madrugada del viernes al sábado, esa 00 hora de la noche del viernes al sábado. Podréis escuchar ya nuestro nuevo programa y este es el primero que se emitirá con ese horario. Hoy vamos a hablar de sueños. De sueños, pero yo creo que vamos a intentar abrirlo desde todos los puntos de vista. Dentro de este poder del espíritu que estamos tratando muchas veces, vamos a tratar también la parte física, la parte de interpretación de los sueños, la parte más etérica, que como digo yo muchas veces, que a mí se me escapa, pero que seguro que Miquel lo hará estupendamente. Y como siempre, contamos pues con Lola Aparicio y Miquel Izarralde. Pues muy bienvenido a este Poder del Espíritu. Hola, gracias. Muy bien hallados, Miguel Ángel. Encantada otra vez de estar con vosotros. Sí, la verdad es que encantado de nuevo de estar aquí con vosotros. Y bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen de la parte física del sueño. El sueño, la etapa, hablan de 4 o 5 etapas, depende de donde uno busque esa información, donde empieza uno desde estar pues de esa forma de despierto, donde la amplitud y las ondas cerebrales van cambiando de frecuencia. Después le llaman presueño o estado intersueño, o bueno, donde aparecen, por ejemplo, esas alucinaciones hipnagógicas que son las de antes del sueño, hipnopómpicas que son las del despertar. Después de ver esa etapa, la etapa 1 con un ritmo alfa y zeta, la fase 2 con una onda llamada en uso, después la fase 3, que eso es cada vez más profundizar el sueño, onda uso con onda lenta, donde nuestro cerebro, pues bueno, aunque parece que o muchos pensaban que con el sueño lo que hacía era un descanso cerebral, se ha visto que no es así. Una onda, o sea, una fase 4, bueno, con una onda en uso y ondas lentas y una amplitud en microvoltios, pues que anda entre 100 y 200 microvoltios, muy superior a cualquier fase de despierto. Fijaros que la fase de despierto, la amplitud en microvoltios de nuestro cerebro es menor de 50 microvoltios. Y después esa fase REM, de movimientos oculares rápidos, donde pues bueno, parece ser que podemos soñar y que curiosamente no existen diversas alteraciones, pues como son el sonambulismo. Muchas personas piensan que las personas pueden estar en fase REM en sonambulismo, y curiosamente parece que es la única fase donde no aparece el sonambulismo es en esa fase REM. Sí, se podría, no REM, claro, exactamente. Habría muchísimas disquisiciones. Podríamos hablar de la fase REM, la fase no REM, de otras muchísimas, bueno, diversidades de además que es algo que se ha estudiado mucho. Claro, ¿no? y más hoy en día con la polisomnografía, que no solamente te ponen un aparato en el cerebro para ver la onda de frecuencia, sino que aparte te pone un aparato para ver la amplitud respiratoria, la saturación del oxígeno, aparte las pulsaciones. Si alguna vez habéis tenido ocasión de hacer una polisomnografía completa,
pues por ejemplo, que se hace y se realiza en muchos sitios para las personas que tienen apnea obstructiva del sueño o sospechas de apnea obstructiva del sueño, pues la verdad es que cogen a la persona y la introducen con una serie de aparatajes donde se valora, incluso hay lugares que incluso se le hacen extracciones sanguíneas durante esa fase del sueño y las llamadas gasometrías para ver la oxigenación arterial como venosa. Depende de cada sitio, se hace de una forma distinta. Eso sería, sí, yo creo, la parte física. Pero hay un gran investigador, controvertido por algunos, aceptado por otros. Yo ahí no voy a entrar, que fue Sigmund Freud, que a mí me gustaría que Lola él pues no introdujese. Yo sé que tienen muchos adeptos, muchos detractores, Sigmund Freud, entre ellos por ejemplo Carl Gustav Jung, pero que realmente alumno discípulo y después hereje de él, no sé, o crítico de él, y después salió la hija del Carl Gustav Jung, que también aquí depende que cuanto más cerca están parece que más critican lo uno a lo otro. Habla también de los sueños. De hecho, a finales del siglo XIX, principios del XX, pues hace ese estudio de interpretación de los sueños, ¿no, Lola? Pues efectivamente, en el año 1900 saca el segundo libro, que es la interpretación de los sueños. Como bien estabais diciendo, él introduce una teoría, la teoría psicoanalítica, y empieza con su teoría psicoanalítica. Bueno, el primer estudio que hace sobre la histeria, pero lo hace conjuntamente con otro psiquiatra, pero cuando él empieza a desarrollar realmente su teoría psicoanalítica es con la interpretación de los sueños. Empieza a investigar de qué está hecho un sueño, cosa que nunca nadie había intentado antes. Bueno, ya los sueños eran en la antigüedad eran estudiados, pero desde un punto de vista sobrenatural, divino. Era el oráculo, o eran premonitorios, eran predicciones, pero venían como que venían de fuera de uno mismo, que eran implantados o eran susurrados por otra fuerza externa. Sin embargo, por Freud empieza a darse cuenta de que el sueño es un producto psicológico y que el sueño tiene sentido. En eso, detractores o no detractores, están todo el mundo de acuerdo. El sueño lo sueña uno, el soñador, lo está soñando y tiene un significado. Que hasta entonces, bueno, pues no se había intentado encontrar el significado y el sentido, ¿no? Se quedaba meramente en lo absurdo. Él encontró además de que el sueño tiene una relación con la vida despierta, con la vigilia, de manera que nadie sueña nada que no haya visto antes. O sea, yo no puedo soñar con algo que me sea absolutamente desconocido. Tengo que haberlo conocido. Es lo que decía Freud, o sea, luego os voy a contar. Claro, aunque después sí se pueden resolver problemas que no se habían resuelto en vigilia, por ejemplo. Efectivamente, o sea, él empieza a darle, como te digo, empieza a darle un sentido al sueño, como un producto de fuerzas psíquicas, bien opuestas o bien sinérgicas, de manera que el sueño tiene una misión, vamos a decirlo así, y también tiene un sentido, ¿no? También se dio cuenta que otra de las peculiaridades del sueño es que escoge muchísimas veces recuerdos e informaciones que son nimias o sin importancia en la vida consciente, y que en el sueño se desarrolla esa nimiedad como una historia con un papel importante, cosa que en la vigilia no le habíamos dado importancia, y sin embargo en el sueño sí que se le da importancia a esa nimiedad, muchas veces olvidada en la fase consciente o en la etapa consciente de la persona. Y ahí Freud dijo que esa particularidad del sueño de escoger esas nimiedades que están basadas y están escogidas normalmente de los últimos 3 días anteriores al sueño, y de la vida infantil. O sea, él dice que esas cosas las coge, el sueño se teje con recuerdos o bien de la vida infantil
o bien de los últimos 3 días, de los acontecimientos basados en los últimos 3 días, y que si uno se pone a analizarlo y a interpretarlo, se encuentra con esto, y que esas nimiedades o cosas sin importancia que se han pasado por alto y que el sueño las recoge y las recuerda, pues que podrían estar encuadradas dentro de lo que sería una teoría más amplia sobre la teoría general de la memoria. O sea, Freud ya hablaba de la teoría general de la memoria. Es que, bueno, él en su campo fue un Einstein en su campo, revolucionó en esa. Los materiales, el material con que se teje el sueño, pues estaría entre lo reciente e indiferente, de eso que se te ha pasado indiferente, y lo infantil. Y él empieza haciendo una teoría en donde todo esto está en el inconsciente lo pasa al sueño, pero como una especie de hacer consciente lo inconsciente, pero a base de jeroglíficos. ¿Por qué? Pues porque habría una censura ahí. Él habla del material reprimido, y que esta censura, bien porque sea muy doloroso de reconocer, o bien porque a nuestra moral o a nuestra ética, a nuestras creencias también sea muy difícil de reconocer, el sueño transforma en una historia en donde habría un contenido manifiesto, que sería, bueno, pues yo he soñado que iba por el campo, patatín, patatán, ¿no? Y un contenido más latente, un contenido que estaría mucho más profundo, y que ese sería el mensaje real del sueño, el contenido profundo. Y luego también... que a veces vemos que hay una historia, que vemos unas personas que entre ellas no tienen relevancia ninguna, que no hace ningún sentido que esas personas aparezcan en nuestro sueño, pero sin embargo la historia que esas personas narran, o el contenido de la historia, sí es importante, ¿no? Para nosotros. Es importante, claro, ese es el contenido latente del sueño, que se nos presenta como una historia que en principio, el contenido, el manifiesto, la historia que te cuenta, en principio parece que no tiene ninguna importancia, incluso se nos antoja absurda, y no tiene nada de absurdo. Él hace o realiza la técnica de la interpretación de los sueños mediante la asociación libre. O sea, que todas esas personas, por ejemplo, que tú dices, ¿y esto a qué viene ahora? ¿Qué es lo que está apareciendo aquí? Bueno, pues la técnica del psicoanálisis es preguntar por cada esa persona que aparece, por ejemplo, o el detalle, o el que te sugiere el campo, o si he entrado en una casa, y a través de las asociaciones que uno va haciendo, es donde se va accediendo al inconsciente y al mensaje profundo del sueño. No obstante, él describe una serie de sueños que él llama sueños universales o sueños típicos. O sea, son aquellos sueños que todos o la gran mayoría de la población hemos tenido. Por ejemplo, el sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez. O sea, hay muchísima gente, yo entre ellas, lo tengo que reconocer, que he tenido sueños de aquello de que vas por la calle o vas mal arreglada, o de repente te falta la parte de abajo de la falda, o te falta el sujetador, y lo esencial de este sueño es la sensación de vergüenza, y eso cuando es un sueño típico, O sea, primero no sabes muy bien qué parte te falta de la ropa, pero alguna parte te falta. Segundo, y eso es típico cuando se sueña ese sueño. Segundo, las personas que uno se va encontrando, uno no conoce a ninguna de esas personas. Son personas todas desconocidas. Eso sí me ha pasado a mí. Claro, pero es que es un sueño típico que ya estaba describiendo Freud. Tercero, particularidad de este sueño. Las personas que te ven y que no conoces a ninguna, ellas no muestran ninguna, o sea, se muestran indiferentes. El que siente vergüenza eres tú. El resto de las personas, o sea, es que pasan de ti. Es tan indiferente y eres tú el que te encuentras avergonzado y el que te encuentras apurado. Incluso él llegaba a decir que este sueño en personas que visten de uniforme, pues es
policías, bomberos, etcétera, Sí. es salir a la calle de una manera desarreglada, ¿no? Pero que siguen las mismas pautas. O sea, te encuentras avergonzado con gente que no conoces y esta gente se muestra indiferente ante ti. Es curioso, ¿eh? Pero Sí. yo he tenido este Sí, sueño sí, y puedo sí. decir que es así. Él, sí, es así. Freud decía que este tipo de sueños, en donde nunca nadie nos hace un reproche por ir mal vestido, por ir más... decía que era como... se basaba en el recuerdo infantil de cuántas veces hemos estado desnudos de niños, de bebés, ¿no? Sí. De bebés, ante adultos, pues nos han cambiado pañales, nos han metido en el baño, nos han llevado, nos han traído desnudos ante la indiferencia de los familiares que nos rodeaban. Sí. Qué interesante esto. Sí. Por eso, y nadie se avergonzaba ni nadie nos reprochaba. Entonces, como él dice que el sueño está primero tejido con elementos recientes y con elementos de la infancia, pues este sería uno de los sueños típicos en donde están elementos recientes, se ahondaría en qué es lo que nos está pasando en ese momento. Muchas veces estamos pasando momentos con este sueño típico, momentos de que se nos está pidiendo algo. Estamos iniciando una relación o estamos iniciando un nuevo trabajo y no sabemos si vamos a dar la talla o no vamos a dar la talla. Esto sería uno de los sueños típicos. Otro sueño típico es soñar con personas que han fallecido. Claro, ese es donde yo quiero llegar. Bueno, pues Freud habla, tú nos darás tu punto de vista, pero Sí. Freud habla y fíjate lo que dice. Este es otro de los sueños típicos, soñar con personas que han fallecido. Y se pueden soñar de dos maneras. Uno, con indiferencia, que uno ve a la persona y se muestra indiferente. En ese caso, él dice que habría que interpretar mediante la asociación libre y la técnica psicoanalítica, etcétera, a cuál es el contenido real o latente, profundo del sueño, y otra que sería cuando la persona sueña con alguien querido y se muestra dolorido, o sea, siente pena, en fin, llanto, o sea, que cuando se despierta se encuentra apenado. En ese caso... Fíjate lo que dice Freud, qué fuerte. En ese caso, Freud dice que en algún momento o sea, cuando la persona se despierta apenada de haber soñado con el fallecido, es porque en algún momento de la vida esa persona deseó la muerte de ese ser que ha fallecido. Uf, qué fuerte. Pero quizá de forma inconsciente, ¿no? Porque claro, hay muchas cosas... no se sabe. Claro, no se sabe. Él el super yo están ahí luchando. Él cuenta ahí, por ejemplo, el caso de un hijo, de una persona que estuvo en su consulta, que había fallecido el padre, el hijo lo había cuidado hasta el último momento, pero el padre había tenido una enfermedad larga, dolorosa, pues imaginaros en aquellos tiempos, etcétera, ¿no? Y soñó con su padre fallecido y al soñar, bueno, pues en un mar de lágrimas, dolorido, el dolor volvió, etcétera. Y Freud le indicó que en algún momento de la vida, él, con anterioridad a la muerte del padre, habría deseado la muerte del padre. Y el paciente reconoció que aunque él quería muchísimo a su padre y estaba absolutamente entregado a él, hubo momentos en donde entre el dolor del padre, cómo se había deteriorado físicamente, esa calidad de vida, él piadosamente había deseado que muriera y con ese fin poner fin a sus dolencias, ¿no? En fin, interesante polémica, ¿no? Muy interesante, sí. Luego hay otros sueños, los de volar, los de caerse. Ay, lo de volar es genial. Y muchas personas que nos han soñado vemos volando, claro, y que nos vemos de repente cayendo también por ascensores. Muchas personas cayeron por ascensores, por escaleras. Y la interpretación que se da también. Yo me gustaría entrar en discutir un poco, que en algunas veces puede llevar razón.
la interpretación de Freud y hoy otras veces que a lo mejor no tanto, ¿eh? Hombre, hay un libro de claro, interpretación de sueños de Emilio Salas, que yo siempre recomiendo, donde te dice, pues, con cada cosa qué puede significar, ¿no? Y luego hay un montón de libros, la Biblia de los sueños, de los arquetipos, pero y hay muchísimos más, pero el de Emilio Salas yo le recomiendo encarecidamente. A mí hay uno que me gusta mucho y que además lo veo muy serio, de Clara Taoce. De Clara Taoce, exactamente, la interpretación de sueños, que bueno, que la verdad es que es bastante completo, pero claro, ella misma lo decía, que son interpretaciones genéricas y generales. Hablaba yo con ella precisamente sobre ese libro y ella lo decía que bueno, que evidentemente son interpretaciones, pues, quizás como Freud en un momento determinado podía interpretar ese sueño, pues, bueno, de volar. No, la verdad es que os estoy diciendo sueños típicos que él determina en su libro Interpretación de los sueños, lo está caracterizando como sueños típicos que muchas personas han soñado. Y cuando habla de volar, el sueño de caer o de caerse un diente, que también es uno de los sueños más universales, Freud nos atreve a dar una interpretación universal. Lo mismo que al sueño de la muerte de las personas queridas, sí se atreve a dar una interpretación. Al volar, al caerse y al caerse un diente, dice que no, que hay que interrogar a la persona, pero sí a otro sueño universal, que es el sueño del examen. O sea, me tengo que examinar. Dices, vamos a ver, y nadie me ha dicho que me tengo que examinar y de repente te ves que estás haciendo un examen y está absolutamente apurado. Es un sueño de angustia, claramente. Porque claro, o que te falta unos apuntes. O que te falta unos apuntes. Yo he tenido muchísimos compañeros, y a ti te habrá pasado lo mismo, quizás, Lola, de hablar con compañeros que es reiterativo ese sueño de que se van a presentar un examen y se han presentado o se van a presentar y en el sueño le faltan una serie de apuntes, pues que no pueden tenerlo en ese momento porque han fallado, no tienen los apuntes, no han podido ir a las clases y lo viven con verdadera angustia, ¿eh? Con verdad, son un sueño de angustia. Este sueño sí que se atreve Freud a imponer su interpretación, cogiendo, como él hace siempre, ¿no? El material que recoge es el reciente y el infantil. Dice que con respecto al infantil, que este tipo de sueño es el recuerdo de los castigos que en nuestra infancia merecieron nuestras faltas. Y en lo reciente, muy interesante, el tío era un genio. Y en el reciente él habla de que este sueño es el miedo que tenemos de que algo salga mal. ¿Quién no ha tenido dudas sobre su propio éxito? Claro. Y es cuando hay momentos en donde se nos da una responsabilidad, se nos manda a hacer algo, estamos enfrentándonos pues a algo que tenemos que hacer, algo importante, y no sabemos si lo vamos a hacer bien si vas a ser capaz de dar la talla. De hacerlo bien o no. Es como el peso de la responsabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, tienes Freud decía que todo sueño es una realización de deseos, y que este sueño era una cosa mixta entre la autocrítica que uno se hace y el y alentarse a uno mismo, porque uno siempre sueña con esos exámenes, esa asignatura, pero es justo la asignatura que uno aprobó. Dice, bueno, pero si esto ya lo tengo aprobado, ¿por qué me tengo que presentar otra vez? Es como si tú te alentaras en el sueño y dijeras, mira, ¿te acuerdas aquel examen que hiciste, que te costó tanto trabajo y que lo hiciste bien? Bueno, pues ahora la vida te pone en situación de que te va a pasar lo mismo. Es como un aliento, ¿no?, que uno recibe de uno mismo para consolarse y darse ánimos y no autocriticarse tanto, que lo mismo que aprobó aquel examen y tuvo los apuntes a tiempo y pasó el test y lo hizo muy bien, la vida ahora te presenta otro examen y que también lo vas a hacer bien. Esto es lo que dice... Sí, qué interesante, ¿no? Hablando de esos sueños que decías, ¿no?, los típicos, por ejemplo,
que el de los dientes, ¿no? Que Sí. se cae un diente o se caen varios Ya. dientes. Hay gente que lo une con el anuncio de una persona querida que va a morirse, ¿no? O el anuncio, como que el mundo de los espíritus te está anunciando que alguien cercano se va a morir o tu propia muerte. Yo quisiera decir que eso está bastante lejos de la realidad. Normalmente la caída de los dientes sí a veces significa un gasto muy fuerte o una salida de dinero muy fuerte que te va a venir, porque fíjate lo que Eso, cuesta arreglarse los dientes. eso te iba a comentar, que muchas Sí, personas lo asocian a pérdida económica. sí, eso Claro. sí suele ser bastante común. Y también, claro, nuestra sonrisa, nuestra dentadura, Ujú. es una parte muy importante, muy fundamental de nuestro Mm. aspecto físico, de cuando nos presentamos a otras personas. ¿Qué imagen damos? ¿Cómo nos ven? Entonces se une también con falta de seguridad, ¿no? Con inseguridad personal o con incluso autoestima. El tema tan interesante también que has mencionado, Lola, también de cuando nos caemos, Mm. creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión aquí, pero está genial volverlo a repetir, que cuando nosotros estamos soñando, cuando nos vamos a dormir, tanto si nos acordamos como si no nos acordamos de los sueños, siempre el alma sale del cuerpo y el alma viaja. Y ahí quisiera decir a todo el mundo que estuvieran tranquilos, que nadie deja de regresar al cuerpo, porque hay una cosa que se llama el cordón etéreo o el cordón de plata, también que se llama, que no se puede romper, no se puede doblar, no se puede malograr, no se puede cortar, que es lo que une, digamos, nuestros cuerpos del mundo físico con nuestro alma y nuestro espíritu, ¿no? Y espíritu en mayúsculas. Entonces, digamos que a través de ese cordón que se estira, el alma sale del cuerpo y el alma visita otros lugares, el alma visita a seres queridos en el otro plano, que ahora vamos a hablar de eso, y el alma aprende, tiene experiencias. Y cuando regresamos al cuerpo, a veces somos conscientes de cuando estamos regresando. Y es entonces cuando tenemos la sensación esa de caída libre, o lo que hablabas de cuando el ascensor se está cayendo y justo cuando te vas a dar contra el suelo y te vas a estampar, ¡bum!, te despiertas, porque lo que estamos es siendo conscientes de cuándo y cómo el alma está regresando al cuerpo, ¿no? Pero es muy interesante. Luego hay personas que también lo que les pasa es que creen que han sido poseídas, que han sido tomadas a la fuerza por alguna ente malévolo y tal, porque al regreso al cuerpo hay funciones motoras que se activan y ellos de alguna manera se vuelven conscientes, pero no con todas las funciones cognitivas ni con todas las funciones motoras activadas, sino solo parte de ellas, y son conscientes de su cuerpo, pueden ver la habitación, pueden ver otras personas, pero no pueden interactuar con ellas. Y se sienten petrificados, y la propia ansiedad y el propio miedo a no poder volver al cuerpo y pensar que he sido aducido y que he sido poseído por un espíritu y tal, hace que esa angustia y esa tensión sea aún más, y entonces se agrava el problema, ¿no? Porque gritamos, hablamos, pedimos ayuda a las personas, pero las personas no nos oyen, porque en ese regresar el alma al cuerpo, que normalmente sale y entra por las piernas, pues esa unión no se ha hecho del todo, ¿no? Esa unión no se ha completado del todo, y hay partes de nuestras funciones que han sido activadas y otras no. Y entonces tenemos esa sensación de que alguien se ha apoderado de mí. Pero lo que es muy importante recordar a las personas es que simplemente es porque nos hemos despertado, o parte de nuestras funciones cognitivas y motoras se han despertado antes de que esa fusión alma-cuerpo se haya completado del todo. Y que simplemente hay que relajarse, volver a la respiración, concentrarse en la respiración y dejar que el proceso se complete, ¿no? Porque esa propia angustia va a hacer que aún nos bloqueemos más. Pero lo que es indiscutible es que el sueño tiene un efecto reparador en el ser humano, y que además actúa sobre nuestra memoria de forma muy directa, ¿no? Que consolida todo lo que hemos aprendido durante el día y todo lo que hemos aprendido, lo que decías todos los días anteriores, pero también lo que no hemos vivido, los deseos ocultos, las frustraciones, los deseos que han quedado ahí sin poderlos realizar, en el sueño se van a manifestar y van a salir de manera que de alguna manera nosotros los vivamos, la persona los viva, ¿no? Y hablábamos antes, Miguel Ángel hablaba de dos funciones o de dos procesos
muy importantes, que es la fase REM, ¿no? El Sí. Rapid Eye Movement, de movimiento rápido ocular, has dicho en castellano, ¿no? Sí. Y el sueño no REM. El sueño REM, que es donde nosotros soñamos y donde nosotros tenemos las experiencias, cuando la gente mueve así los ojos, que de ahí viene el nombre, suele ocupar como el 25% de nuestro tiempo de sueño, más o menos. Y el sueño no REM es el 75%, que ahí hablabas de cuando alguien pues es sonámbulo o tiene experiencias en general así, incluso de sueño ligero, o incluso también se puede hablar desde el punto de vista más clínico, ¿no? Que puede haber algunas alteraciones, serían sobre todo o únicamente, diría yo, de la frase no REM, aunque vosotros lo sabréis mejor que yo, ¿no? Pero es en el sueño REM donde los ojos se mueven, donde tenemos esas experiencias, donde hablamos del sueño profundo. Y tenemos que tener en cuenta que más o menos son ciclos que se van repitiendo, ¿no? El sueño REM y después volver al estadio de no REM, más o menos durante unos 90 minutos o cada 90 minutos más o menos, ¿no? Entonces, es muy importante cuando queremos soñar y cuando queremos tener sobre todo sueños reparadores, lo que hacemos antes de acostarnos. Y siempre recomiendo yo a todo el mundo, la última hora, incluso las últimas 2 horas, no encender la televisión, no encender la radio, simplemente estar con uno mismo, quizás leer y sobre todo no estar viendo películas donde gritan, programas donde gritan, películas donde disparan, donde matan. Todo lo que hagamos. Perdona, ¿no ve algunos canales de televisión cuyo número son los dedos de la mano? Vamos, por ejemplo. Eso es, pero es muy importante incluso no ver la televisión para nada. ¿No? Es verdad. Porque todo lo que hagamos, incluso las propias noticias, todo lo que hagamos justo 1 hora e incluso 2 horas antes de acostarnos va a condicionar cómo va a ser nuestro sueño y nuestra calidad de sueño. Y es muy importante, hablábamos, y yo la verdad que no soy muy ducho en los ciclos circadianos, eso lo sabréis vosotros más, pero en el mundo, el planeta y nosotros nos movemos por los ciclos circadianos, ¿no? Que regulan también la mente y los estadios del sueño, el mar, la luna, todo, ¿no? Y hasta incluso la medicación, la quimioterapia. Yo publiqué hace unos años un artículo precisamente sobre el ritmo circadiano y bueno, el reloj biológico que tenemos cada uno nos podía sorprender. Realmente como en un momento determinado a lo humano nos podrían alterar, desde cómo hay más índice de incluso hasta de un infarto, depende de cuándo se haga deporte. Fijaros, de la hora que se haga deporte. No tiene nada que ver con la comida ni nada, hasta como medicamento. Yo, por ejemplo, conozco amigos míos que van a hacer deporte a las 5:30 de la mañana y yo no lo recomiendo, ¿no? Por eso mismo. No, evidentemente. De hecho, o a las 4. De hecho, hay ahora gimnasios 24 horas. Sí, de hecho, por ejemplo, se sabe, y una cosa además muy simple, que por ejemplo la utilización de corticoides debe hacerse de 9 a 12 del mediodía, simplemente por el ritmo circadiano, que tomarse un corticoide a las 6 de la tarde te va a hacer incluso un efecto, en algunos casos, si no contraproducente, no el efecto deseado, y un efecto mucho menos potente que, por ejemplo, si te lo tomes a las 11 de la mañana. Claro. Sí, y tú sabes, por eso, Miguel Ángel, ¿sabes cómo ha empezado todo esto de los ritmos circadianos? Porque hubo alguien que se preguntó una pregunta que parece estúpida, pero las preguntas estúpidas son las que han llevado a respuestas más profundas. Sí. Este señor se preguntó ¿por qué nos despertamos? Claro. O sea, yo me acuesto y me duermo. El reloj biológico. ¿Qué es lo que hace que yo me despierte? Claro. Algo hará que yo me despierte. Evidentemente. Evidentemente, bueno, pues lo que hace que uno se despierte es ese reloj biológico y es ese pico de cortisol que uno suele tener pues entre las 6 de la mañana hasta las 9, 11 de la mañana, pero sobre todo empieza eso de las 6 de la mañana y el pico mayor suele llegar a los 8, claro. Sí. Por eso entre 6 y 9. Entre 6 y 9
ahí hay un pico de cortisol que hace que te despiertes aunque estén todas las luces apagadas o aunque estés en un... Sí que hace que te despiertes. Y ahí empezó lo de los ritmos circadianos. Pues eso es un tema neuronal totalmente biológico. Totalmente, ¿no? Biológico. Por eso es muy importante, si queremos tener sueños y sueños de calidad, y sobre todo si queremos recordar los sueños y descansar bien, que nos acostemos antes de las 12 de la noche. Es decir, que estemos dormidos antes de las 12 de la noche, incluso si estamos dormidos antes de las 11:30 de la noche, claro, estamos hablando de la hora del sol. Es mucho mejor, claro, ¿no? Estamos hablando de la hora del sol. Bueno, está visto en estos ritmos circadianos, cada 3 horas tenemos un pico. Por eso tú has dicho lo de las 12 de la noche. Luego vuelvo a ver, como no te duermas a las 12, luego te va a costar mucho trabajo hasta que no, o sea, cada 3 horas tenemos un pico hasta que no llegan las 3 de la mañana. ¿Cuánta gente dice, es que no me pude dormir hasta las 3? O cuánta gente dice, me despierto todos los días a las 3 porque hay un pico. Como te despiertes a las 3:30, a las 4 y te desveles, hasta las 6 de la mañana no coges el sueño. Dice uno, me fui a... Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Me fui a acostar y me quedé dormido a las 6 y a las 7 me tenía ya que levantar, ¿no? Y no me quedé dormido porque a las 6 hay otro pico. Hay otro pico a las 9, que es el coincidente que la gente, bueno, pues necesitamos tomarnos un café o algo porque podemos caer a las 9 de la mañana. Sí. Uy, yo a las 9 es mi hora crítica, ¿eh? Esto es claro. Luego vuelve a haber otro pico a las 12 de la mañana. Y a las 12 de la mañana o la gente o se toma un aperitivo o tiene hambre o algo le entra porque es que si no volvemos si no vamos al modo descanso, ¿no? Exactamente. A las 3 de la tarde, aprovechar las 3 de la tarde y comer antes de las 3 para echarse la cabezadita. Claro. Ahí está. Y a las 6 de la tarde las personas normalmente se tienen que tomar algún tipo de refrigerio porque notan que a las 6, que es lo que se llama la merienda. Claro, nosotros en Canadá, cuando estoy allá, o en Estados Unidos, cenamos a las 6. Claro, o sea que, porque ahí hay un pico que te puede inducir al sueño, cenas y vuelves a revivir otra vez hasta las 9 de la noche, que si tú ya te acuestas a las 9, lo que sería en España la cena, ¿no? Uno cena sobre las 9, pero es importante seguir los ritmos y saber todo esto. Pero yo te voy a preguntar una cosa, Miquel, yo estaba hablando de los sueños, pues del sota, caballo y rey, ¿no? De los recuerdos reprimidos, que si la niñez, lo tal, cual, los deseos, pero sí es verdad que te hablo de mi experiencia, ¿no? Y de lo que yo he podido hablar, que hay veces que uno tiene sueños que son muy especiales. Claro. Y dice, este sueño no es un sueño normal. Claro, es que hablabas antes del sueño con los difuntos, ¿no? Que Freud diferenciaba entre dos tipos. Yo también quisiera diferenciar entre dos tipos. Uno es un sueño, yo puedo soñar con un difunto. Y claro, ¿qué pasa? Que a veces cuando alguien muere, yo no acepto esa muerte, o tengo dificultad en hacerme a la idea. Entonces todo eso va a salir en el sueño. De repente voy a ver que ese fallecido está vivo y lo voy a abrazar y lo voy a querer y voy a ir dando la noticia a todo el mundo de, oigan, que está vivo. Pero eso no es necesariamente un encuentro, sino que es más como un deseo o incluso un duelo no realizado, no tramitado. Una no aceptación de ese duelo. Pero los sueños que son sueños y que no son encuentros con el mundo de los espíritus, los voy a recordar como más vagamente, más sutilmente, que hasta me cuesta a veces cuando va pasando el tiempo recordar después los detalles, ¿no? Pero después hay unos encuentros que ocurren con el mundo de los espíritus. Hablábamos que el alma sale del cuerpo y podríamos decir que para que se dé ese encuentro, nosotros, el alma se eleva, digamos que a otro estadio intermedio y el mundo de los espíritus o ellos desde ese mundo descienden y ahí nos encontramos, digamos que como en un entrepisos, ¿no? O en un entresuelo. Y cuando ocurre eso, los percibimos, los sentimos, los tocamos, los olemos, sentimos su amor, sabemos que sienten nuestro amor de forma tan intensa, tan contundente, que no hay lugar a dudas. Es imposible que a esa persona nosotros le digamos que realmente no tuvo ese encuentro con esa persona, porque es más real a veces
que incluso en el mundo real, ¿no? Y el abrazar, el tocar, el olor que se siente, el afecto, la voz, todo es muy real. Y eso es un encuentro que se da con el mundo de los espíritus, y cuando te despiertas, lo sabes, dices, ostras, este sueño no ha sido lo mismo, ha sido un poco más diferente. Incluso puede tener un mensaje, o puede tener un aviso, puede ser incluso más premonitorio, pero eso es un poco diferente. Yo me gustaría diferenciar sobre todo 3 partes en el sueño. Sé que la frase no REM tiene 4 tipos, ¿no? Si no me equivoco, pero bueno, eso lo dejamos para los científicos. Yo lo que veo en las consultas y en mi práctica privada es que más o menos tenemos 3 fases, como 3 tercios, ¿no? El primer tercio, que es lo que está más cercano a cuando nos hemos acostado, luego casi el 50% más, y después el otro tercio. O sea, sería 3 tercios, pero la mitad ocuparía como el doble, vamos a decir. Entonces, lo que ocurre al principio del sueño va a ser sobre todo aquello que nos ha quedado sin resolver. Aquella persona que quise pedirle perdón pero no lo hice, o aquella persona, pero no necesariamente difuntos, sino cosas de nuestro día a día que nos han quedado sin resolver. Deseos reprimidos, deseos ocultos, atracción por una persona que no está bien que lo diga en público y me lo guardo para mí, pensamientos o hechos, deseos que no he podido culminar durante mi día a día, ¿no? Y eso se va a manifestar porque de alguna manera el cuerpo necesita tenerlo. Y es lo que hablabas antes tú, de que veo un personaje de aquí y de allá que no tienen entre ellos ningún sentido, que incluso a veces nos damos cuenta dentro del sueño de, ostras, estas personas entre ellas no se conocen. Sobre todo después piensas que es un sueño ridículo porque ves a un amigo tuyo de la infancia, a tu suegra, el vecino del quinto, hay gente que entre ellas no se conocen ni tiene sentido. Pero el contenido de esa vivencia sí tiene sentido, y la manera que tiene la mente de desfogarse, de sacar algo que le quedó pendiente, ¿no? Luego tenemos la fase última, que es la más cercana a despertarnos, ese último tercio. Teníamos 25%, 50% y el otro 25%. Y este último 25%, que a veces nos despertamos y luego nos volvemos a dormir y volvemos a soñar, seguimos soñando con lo mismo, o tenemos un sueño ahí cuando volvemos a recaer. Ahí estaríamos hablando de los sueños premonitorios, ¿no? Todo aquello que de alguna manera oníricamente nuestra intuición, nuestros guías, nuestros ayudantes, nuestros protectores nos hacen saber de nuestro futuro o del futuro de nuestros congéneres aquí en la Tierra, en este espacio y tiempo. Y eso se suele dar muy a menudo, que uno se despierta, vuelve a dormirse, y ahí es cuando sueña el premonitorio. Incluso a veces cuando te estás levantando de una siesta un poquito larga y vuelves te ibas a levantar y te das otra cabezadita, ahí vienen muchas veces esos típicos pues siestas de verano, pues se dan muchas veces los sueños premonitorios, lo que está más cercano al despertar. Y luego en la mitad vamos a diferenciar también dos partes de esa mitad, de ese 50%, que es el grosso, vamos a decir, del sueño. Y en ese grosso tenemos el principio. Imaginaros, si dormimos 8 horas, pues tendríamos como la primera parte sería como hora y media, hora y 3/4, la última parte sería 2 horas, y el resto sería el grosso que hablamos, ¿no? En esa primera hora y media de ese grosso, de esa mitad, ahí tenemos todos los miedos, las fobias, los bloqueos, todo aquello que te da pavor que pudiera ocurrir, pues puede que ocurra en el sueño. También es otra manera de que el sueño, de que la mente saque eso de tu sistema y se elimine. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho, que yo creo Sí. que deberíamos hablar, del sueño reiterativo. Decía... Espera, pero Claro, yo quería decir claro, que ahí dime, justo sigue. después, cuando ya entramos en ese sueño profundo y antes de la última fase, antes de las 2 últimas horas, ahí es donde se da, vamos a decir, entre la hora tercera o cuarta hasta 1 hora y media, 2 horas antes de despertarnos, ahí es donde se pueden dar los encuentros con los seres queridos. Eso que hablábamos
de que sube, perdona que te corte, pero es que no había acabado, de Sí, que sí. sube nuestra alma y ellos descienden y se dan unos encuentros, ¿no? Y se tocan, se sienten. Pero los sueños repetitivos querías preguntar, ¿no? Querías Claro, lo comentar. reiterativo, que muchísimas personas Claro. lo tienen, que además muchas veces son angustiosos. Sí. Personas, pues, desde que no pueden comprar algo a que se encuentran en un sitio determinado, Claro. o al que comentaba antes, a muchas personas, pues que tienen que realizar un examen. Ojo, como yo tenía un compañero que soñaba que él no había aprobado una asignatura y que después de un montón de años le decían, mira, la asignatura tal no la ha aprobado, y era un sueño de una y otra vez, claro. Hombre, yo lo primero que le pregunté, perdón. Claro, no, continúa a mí, que creo que iba a decir, lo primero que le iba a preguntar es si cuando tiene ese tipo de sueño es cuando se repite en la vida, en la vigilia, una serie de circunstancias similares. Claro. Y yo le preguntaría, ¿en qué parte de la noche, en qué momento de la noche se da? Porque puede ser un miedo, puede ser una angustia, puede ser una fobia, puede ser una situación que no ha superado, o puede ser un sueño premonitorio. Claro. Y depende en qué parte de la noche lo hemos tenido. Claro. Nos lo va a decir eso, ¿no? Pero desde luego si se repite es porque eso no está solucionado. Tenemos que tener en cuenta que nuestros guías, nuestros seres queridos, también en el mundo onírico se nos dan muchas pistas, muchas señales, y cuando algo se repite lo primero que tenemos que hacer es prestarle atención, porque si se repite significa algo. Luego vamos a mirar en qué parte del sueño se da. Y según en qué parte se da, vamos a saber si es un deseo, si es una fobia, si es un miedo, si es un bloqueo o si es un sueño premonitorio. Y después ya podemos hacer algo al respecto. Pero incluso si es realmente un sueño premonitorio, se va a repetir exactamente igual. Los detalles, con una película, con un guión específico prefijado, que no hay ninguna alteración. Sin embargo, si es algo inconcluso o algo que me ha quedado como, digamos, un bloqueo o un miedo que está tu sistema intentando superarlo y sacarlo del sistema, se va a repetir, pero los actores de ese sueño van a ir cambiando, ¿no? No van a ser exactamente idénticos y exactamente iguales, sino que va a haber ligeros cambios, ligeros componentes que van a cambiar. Pero luego yo le diría a todo el mundo también que en los sueños pueden ser pues un sueño normal, puede ser un sueño que me acuerde. Yo puedo programar mis sueños antes de irme a dormir, preparo esa última hora o 2 horas antes de acostarme, hago meditación, leo, estoy conmigo mismo, paseo por el campo, no lo sé. Luego me acuesto y antes de acostarme entro en estado de relajación profunda y digo para mí mismo, y a poder ser en voz alta, voy a tener un sueño reparador, sanador, conciliador, donde voy a tener la respuesta a esta situación o donde voy a tener encuentro con mis seres queridos y puedo nombrarlos si quiero. Y me voy a despertar recordándolo todo y me voy a despertar sabiendo las respuestas y no digo no olvidando, sino digo recordando todo. Recordamos que creo que era Edison, ¿no?, que le vino la solución de cómo finalmente poder construir el filamento de la bombilla en un sueño, y también Graham Bell fue en una especie de... Y Descartes resolvió uno de... Bueno, el teorema de Descartes precisamente en un sueño. En un sueño, y Singer le dio la solución a la máquina de coser precisamente en un sueño, porque la solución a la máquina de coser era poner el ojo de la aguja al revés. Anda. Y ahí es que entramos en un Matrix que aún, y aunque se ha estudiado muchísimo, aún es bastante... Esto sería ya el inconsciente colectivo que hablaba Jung. Sí. Claro. Sí. ¿Cómo podemos acceder al inconsciente colectivo a través del sueño? Claro, ¿y cuántas personas, también otro tema importante que a mí me llama la atención, que te dicen que no sueñan? Y que no han tenido sueño y que ellos no sueñan. Yo me gustaría que lo comentásemos porque una cosa no es que no sueñe, es que no recuerdan el sueño. Es que bueno, quiero hacer una puntualidad, ¿no?
un apunte, que hay personas que toman medicación antidepresiva o medicación, puede ser contra una enfermedad como esclerosis o cáncer, una medicación que sea un poco fuerte y sobre todo que sea así como, bueno, con serotonina y otra serie de productos, puede hacer realmente que no, o sea, que duermas pero que no descanses, es decir, que el alma no pueda elevarse tanto o que no pueda adentrarse tanto en ese otro mundo y, por ende, tener sueños menos profundos, ¿no? Por ejemplo, la gente que toma pastilla para dormir, no sé cómo se llaman, pero químicas. Hipnóticos. Pues, sí que, se llaman hipnóticos. Las Hipnóticos. pastillas para dormir se llaman hipnóticos. No duermen, pero no descansan igual. Eso es porque no entran tan profundamente, digamos, ¿no? en ese estadio. Y esas personas sí es verdad que pueden no recordar sus sueños, porque digamos que a nivel de alma, el alma no se despega tanto de este mundo. Las demás personas sí que lo tienen, pero no lo recuerdan, ¿no? Yo, por ejemplo, le recomendaría tener en su mesilla una amatista y a poder ser una drusa, una cueva de estas, perdón, una geoda, una cueva de estas al natural, y incluso debajo de la almohada una amatista pulida. La amatista nos va a ayudar a recordar los sueños y a tener sueños premonitorios incluso, ¿no? Y sobre todo programar los sueños. Eso, exactamente, y simplemente estar proclive. Pues hay personas que dicen, yo no recuerdo lo que sueño. Bueno, pero ¿tú te has propuesto recordarlo? Porque cuando claro, pones la voluntad y el deseo de recordar los sueños, mira, empiezas a recordar los sueños. Y hoy en día que se acuesta la gente y que está con el móvil, con el auricular, con la música, con esto, con lo otro, y se despierta también así, tienes que crear ese espacio, ¿no? Y es verdad... crear el espacio, efectivamente, de tener, claro. Porque al fin y al cabo, la mayoría de los sueños es una conexión entre el consciente, la parte de vigilia, y el inconsciente. Cosas que se nos pasan desapercibidas durante el día, cosas que nos preocupan durante el día y lo llevamos al sueño, y el sueño le da una elaboración, se llama así, la elaboración del sueño. Y recordar los sueños es, como diría Jung, es ponerse en contacto con esa otra parte nuestra, con esa parte que está en la sombra normalmente, y estamos más conectados con nosotros mismos. Es muy curioso cómo ahora la gente, como dices tú, con la tecnología, el móvil, etcétera, está conectado con el exterior y sin embargo está muy desconectado con su interior. Y el sueño, el recordar los sueños, aunque uno no sepa lo que están significando, da igual, simplemente recordarlos o apuntarlos ya de por sí hace que tu consciente se empiece a poner en contacto con tu inconsciente, o sea, que tú te empieces a reconectar y conectar contigo mismo. Con ese simple hecho, no deja la interpretación si quieres, claro. para otras fases más posteriores. Pero precisamente apuntar los sueños, ya solamente con eso es terapéutico de una conexión contigo mismo. El problema está que en cuanto te empieces a mover y empieza la sangre a fluir por aquí, por detrás de la nuca, hacia el cerebro, empiezas a olvidarlo, ¿no? Entonces hay que procurar no moverse mucho y sobre todo no hacer giros bruscos con el cuello y nada más abrir los ojos, apuntarlo o grabarlo. Pero luego no hemos hablado de los sueños lúcidos, ni los de viajes astrales. No hemos hablado de los sueños lúcidos, de las pesadillas. Claro. Onironautas. De aquellas personas que dicen, voy a soñar esta noche, que pues me voy a tal sitio, a Londres o a Venecia o a Nueva York, y sueñan esa noche que están allí en Londres o Venecia, incluso lo recuerdan perfectamente, o sea, eligen su sueño. Eligen su sueño, claro. Y también eligen con quién van a soñar, amigos o amigas. Aerolíneas oníricas. Que se ponen de acuerdo, vamos a soñar. Se juntan en el astral. Exactamente, claro. Y luego apuntan. Pero ahí hay que tener cuidado, porque antes has dicho una cosa muy importante tú, Lola, que has dicho que uno es el que crea sus sueños, uno es el que genera sus sueños, no es que el sueño te venga de fuera y alguien te lo implante. Y ahí hay que tener a veces cuidado, porque hay personas que dicen, no, es que tú entraste en mis sueños, que tú viniste en mi sueño y me hiciste esto o me hiciste lo otro.
Vamos a ver, sí, con mucho entrenamiento puedes provocar un viaje astral, una salida de fuera de tu cuerpo y personas muy entrenadas encontrarse en ese otro mundo y luego recordarlo y luego traerlo a este otro mundo, ¿no? De alguna manera lanzar tu cuerpo fuera de aquí y tener una experiencia y recordarlo. Pero nadie entra en tu sueño, nadie va a violarte en tu sueño, ni nadie te va a hacer cosas en tu sueño. Si eso se da en tu sueño es porque tienes deseos que tu mente está generando y tu mente está, bueno, pues trayendo. No es que yo haya ido a tu sueño a hacerte nada maligno. De hecho, hay personas que piensan, bueno, pues o que creen que incluso Sí, hay seres que pueden entrar en su sueño y, como tú bien dices, realizarle ya no solamente el ámbito sexual, sino en otras actividades, incluso, bueno, pues entrar en su mente y abordar en su mente. claro. Hombre, Esos hay son, una ¿Qué desde pensáis de luego, eso? trastornos. Mira, hay una película que se Son llama trastornos. Origen, Sí, la recomiendo de Sí, Leonardo sí, DiCaprio. sí. Ujú, de Leonardo Muy DiCaprio, bueno, muy que bueno. que es un entrenamiento. Él se entrena para entrar ujú. en el sueño de otra persona y poder manipular normalmente en efectos financieros, ¿no? Porque claro, a él le pagaban Sí. por entrar en el inconsciente pues de un magnate o de Sí. alguien con el que se tenía que cerrar un trato, y a través del sueño pues inducirlo, manipularlo para que finalmente firmara. En la película no quiero dar más detalles, pues no quiero hacer el de spoiler, pero la Claro, por película si es muy acaso. interesante, ¿eh? Muy interesante para quien Sí. no lo haya visto. El sueño lúcido es también muy interesante porque en el sueño lúcido normalmente lo que tiene es que tú te das cuenta en tu sueño que estás soñando, se da en esa mitad que hablábamos de ese 50%, hacia la mitad de ese 50%, y tú te das cuenta de que estás soñando y puedes interactuar en el sueño y a voluntad cambiar tu sueño, ¿no? Pues ves un árbol y dices, no, pues quiero ver un pájaro. O estás con, yo qué sé, viendo a tu abuela fregar los platos y dices, no, yo quiero ver a tal. Y eres consciente de que estás soñando, incluso puedes hablarte a ti mismo en el sueño. Lo que pasa muchas veces que hay gente, que lo que pasa muchas veces a la gente es que en cuanto se dan cuenta de que están soñando y están teniendo un sueño lúcido, se despiertan. Y yo lo quisiera diferenciar del viaje astral, que no es lo mismo que un sueño lúcido. Puedes tener un viaje astral que sea también sueño lúcido, ¿no? Donde tú te das cuenta de que estás soñando y a voluntad cambiar de dirección y tal. Pero pueden ir también, que muchas veces se da así, por separado. Y el viaje astral no es exactamente lo que habéis dicho de Claro. los aeronautas, esto, pero Onironautas. ¿cómo es? Onironautas. Onironautas. Sí, es que Sí, el Bueno, nombre vaya se la nombre. de trae. onírico, de Sí. onírico. Onironautas. Onironauta. Pero sí, No orinonauta, no. Onironautas. bueno, eso, ya me habéis entendido. Sí, Y sí, sí. en los viajes astrales, pues eso, tú, que te puedes ver a ti mismo volar, y eso que has dicho antes también, pero es como normalmente, como entre galaxias, en otros mundos, en otras esferas, en otros planetas, y realmente estás siendo consciente de ese trayecto, de ese viaje, de esa salida del cuerpo que hace tu alma, ¿no? Todas las noches. Bueno, yo creo que se nos quedan muchísimas cosas en el Muchísimas. Siempre nos tintero. pasa lo mismo. Muchísimas Siempre nos cosas. pasa lo Llevamos mismo. cerquita de la hora. 3, Que 4 nos manden, por minutos. favor, los emails y nos digan de qué Exactamente. quieren que les hablemos. Exactamente. De ¿En qué temas tema de quieren sueño o de que le otros temas hablemos. quiere que profundicemos? Y ojo, y Ujú. también que nos Eso es. comenten, que hagan los comentarios. A mí me encanta, pues cuando hacen críticas y que nos hablan de una cosa, o mira, yo lo cogería, porque son súper interesantes también escuchar y poder leer esos mensajes, pues tanto en plataformas como Nivo o directamente Sí. en el correo, el poder del espíritu @laruedadelmisterio.es, o en Lola Aparicio, con una sola A, Lola Aparicio, @laruedadelmisterio.es, o en contacto @laruedadelmisterio.es. O sea que en cualquiera de ellos os podéis poneros en contacto con nosotros, sugerirnos Sí. temas, que yo creo que también siempre encantado de poder hablar de ellos.
Nos quedan muchísimos temas de hablar Muchísimo. sobre los sueños y bueno, realmente la película, y voy a hacer un pequeño spoiler, me vais a dejar de origen son onironautas, pero bueno, la verdad, de las distintas profundizaciones del sueño que también esa película habla. No vamos a entrar en más spoilers porque si no vamos a contar. La verdad es que al final se acaba en que termina, fijaros, ya os he dicho el final, así que para el que no la quiera ver, y además tiene una onda, o sea, tiene una banda sonora fantástica, no es una banda sonora fantástica. Sí, es verdad. Yo os quiero dejar los micrófonos, Mikel, Lola, por si queréis decir alguna cosita más, y si no, nos despedimos de nuestros oyentes. Pues nada, deciros que he estado encantada, que el mundo de los sueños siempre me ha fascinado muchísimo, lo considero como una parte de mí misma. Cuando me pongo a escribir un sueño o a investigar, o porque se me ha repetido, porque es un sueño muy intenso. Hay sueños que te dejan huella y otros no, eso no hemos hablado, porque hay algunos. Y los premonitorios, claro, y los premonitorios, sí, o sueños que tú dices, este sueño no es mío. Ojo, que no estamos hablando de ahora, sino la estela de la gran esfinge, donde habla de un sueño premonitorio, pero no vamos, se nos va el tiempo y no podemos hablar más. A mí me parece un tema totalmente fascinante. Otra vez, si queréis, más adelante lo volvemos a traer, quizás desde otro punto de vista, para que los oyentes no se nos aburra y nada. Eso. Daros nada más las gracias. Este poder del espíritu, como digo, vuelvo a repetir los correos. Mikel Lizarralde, el poder del espíritu @ laruedadelmisterio.es, Lola Aparicio con una sola A @ laruedadelmisterio.es o contacto @ laruedadelmisterio.es. Nos despedimos de todo. Muchísimas gracias, Mikel, Lola, a los dos. A vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.